Muchas gracias. Bien, muchas gracias en primer lugar a la Fundación Manuel Jiménez Abad, a la Fundación Eber de las Cortes de Aragón por su invitación a estar aquí, y advertir en segundo lugar que mi intervención será leída por aquello de facilitar la traducción, lo que hará todo un poco más ortopédico, y lo del tiempo pues intentaré, a pesar de ser vasco. Bien, empiezo con algo que parece unas conclusiones, y es la cita de unas palabras que el profesor Carreras, con las que terminó hace unos meses una conferencia en Bilbao sobre un tema parecido al que nos reúne hoy. Decía entonces Carreras: estábamos en una buena situación, yo creo, en los años 2003 y 2004. Se podía ir a una reforma constitucional que cambiara el Senado, que fijara las comunidades autónomas. Ya había un derecho a la autonomía y, por tanto, el Estado federal estaba construido. Ya habíamos cerrado el modelo de Estado de las autonomías. Con el Estatuto de Cataluña estamos en una situación en la que se ha abierto de nuevo el Estado de las autonomías. Hemos hecho una gran marcha atrás, y es de prever que en los próximos tiempos seguiremos gastando energías, no en beneficio de los ciudadanos, sino en inútiles ejercicios de melancolía. Bien, tenía que citar el párrafo entero para disculparme por lo que esta intervención vaya a tener efectivamente de ejercicio de melancolía. Ejercicio de melancolía más que posiblemente inútil. Y aprovecho también para disculparme de que en mi intervención vaya a haber más preguntas que respuestas. Mi reflexión se articula en torno a unas cuantas preguntas. Reformas, ¿por qué? ¿Qué reformas? ¿Reforma de qué? Y, en definitiva, grandes reformas o pequeños pasos. Mi papel se había articulado en torno a una especie de análisis simétrico de lo que pasa en Alemania, o de lo que ha pasado en Alemania y de lo que ha pasado en España, después de haber oído la intervención que me ha precedido y descubierto que hablar de Alemania era una tarea perfectamente estúpida, porque se ha informado con muchísimo más detalle de lo que pudiera plantear yo. Reformas, ¿por qué? Bien, comenzaba con una valoración de una cuestión importante, creo, en materia de reforma del federalismo en la actualidad, es decir, la vinculación con el tema de la globalización, y de la globalización con el federalismo competitivo, y de la globalización, Unión Europea y federalismo competitivo, con la definición o el intento de definición de una nueva posición de los entes descentralizados. Se ha comentado cómo el tema de federalismo competitivo ha estado un poco en el comienzo de la transformación alemana, la idea de la importancia de la competencia, no solo económica, sino también considerada como principio ideal y político. También en Alemania la cuestión de Europa ha tenido importancia y ha tenido presencia en la reforma constitucional. La lógica competitiva existe en España desde el principio. Es decir, que incluso dejando de lado la existencia de dos comunidades autónomas, además de Canarias, que tienen una importantísima autonomía financiera que les permite establecer su propio sistema fiscal y utilizar esto como elemento competitivo, en varias comunidades autónomas disponen de instrumentos para el impulso y para ayuda a la expansión de las empresas del territorio. Y estos organismos desarrollados por las comunidades autónomas permiten una competitividad importante, tanto dentro de España como en el comercio internacional, sin competir y a veces compitiendo con las estructuras del Estado en el comercio exterior. Bien, tampoco ha requerido regulación estatutaria en España la presencia en Europa. En este sentido, en España entiendo que globalización, Europa son cuestiones que inciden en las reformas realizadas, pero desde luego en España no son los elementos que han urgido la puesta en marcha. ¿Cuáles son las razones particulares de las reformas? ¿Por qué las reformas en Alemania? No voy a decir nada más de lo que se ha dicho, y resumo a lo que me interesa la intervención anterior para decir que en Alemania
Ha habido una reforma sobre cuestiones concretas, una reforma meditada sobre cuestiones concretas que se han abordado en concreto y se han resuelto en concreto buscando consensos. Y todo esto se ha hecho en la Constitución. En España, desde luego, el planteamiento se emprende desde premisas diferentes. Un poco de historia y de melancolía. Antes de las elecciones de 2004 parecía mayoritaria la opinión de quienes consideraban que el mayor problema del Estado autonómico no era el de la profundización del autogobierno, sino el de la articulación de la asimetría y la gestión eficaz de los recursos, de los servicios y competencias y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y de coordinación. Obviamente, no faltaban sectores particularmente críticos con el modelo, al que se achacaba de permitir finalmente una amplia autonomía de baja calidad. Obviamente estoy citando el artículo de Carles Viver en El País en septiembre de 2003, artículo que tuvo un eco muy notable. El profesor Viver recogía entre las causas que provocaban la situación de la autonomía de baja calidad dos circunstancias cuya crítica era compartida por no pocos colegas. Me refiero a la extensión dada a las materias de competencia estatal, especialmente en los llamados títulos horizontales, como la ordenación general de la economía, y el detalle al que llegaban las bases que el Estado puede dictar en muy numerosas materias. Y a ello añadía la fragmentación de las materias atribuidas a la competencia de las comunidades autónomas. Dejando de lado esta cuestión, que requería para su solución razonable una reforma de los estatutos, las otras eran de alguna manera consecuencias de decisiones adoptadas por el Parlamento y adoptadas en el Parlamento por partidos que también gobiernan las comunidades autónomas, decisiones susceptibles de control por el Tribunal Constitucional abierto a la valoración de la doctrina en estas materias. En definitiva, la vía para un eventual adelgazamiento de las bases o para una reducción de los eventuales abusos en la invocación de títulos horizontales podría haberse buscado en la crítica parlamentaria o en el eficaz funcionamiento de los instrumentos de cooperación y coordinación manifiestamente mejorables. Y desde luego en la no sencilla puesta en marcha de un Senado que consiguiera ser efectivamente Cámara de Representación Territorial. Bien, es claro que la denuncia de mala calidad de autonomía realizada por Carles Viver planteaba transformaciones más sustanciales que no quiero comentar. Acabo la cita y en la cita únicamente quería dejar claro que lo que he considerado opinión mayoritaria no era opinión unánime y que había cualificadas posturas divergentes. Había cualificadas posturas divergentes como la que acabo de citar y también entre quienes apoyaban la postura del Gobierno, que entonces era un Gobierno del PP claramente contrario a cualquier modificación o retoque en el sistema autonómico. Bien, en todo caso había insuficiencias y estas insuficiencias parecían aconsejar una reflexión que pensábamos alguno entonces hubiera debido de concretarse en un nuevo pacto autonómico que abordara estas cuestiones y alguna otra, como la institucionalización de la presencia de las comunidades en Europa. Bien, el camino seguido no fue el del nuevo pacto autonómico. No hubo estudio, ni hubo búsqueda de acuerdos sobre alternativas globales, hubo reforma del Estatuto de Cataluña. Y en palabras de Cruz Villalón, con ellas se despierta la fiebre de la reforma. Momento que dice Cruz Villalón más de política constitucional que de jurisdicción constitucional, momento que en parte nos ha cogido desprevenidos. Bien, ¿cuáles fueron las razones de esta decisión? ¿Cuáles fueron las razones de esto? Tengo que decir, desde luego, desde el principio, mi melancolía no llega tanto, que es una pregunta que hoy no tiene sentido, en muy buena medida. Es decir, lo que importa es un proceso que se ha puesto en marcha, no tanto por qué se ha puesto en marcha ese proceso. De todas maneras, recuérdese que los argumentos técnicos que se plantean para justificar la reforma son argumentos que se añaden después, es decir, que los primeros argumentos para la reforma fueron razones políticas que tienen que ver con el intento del Partido Socialista de Cataluña por encabezar una alternativa a CiU con apoyo de los republicanos de Esquerra, lo cual es el comienzo de una
de un proceso de reforma por otra parte que todo el mundo entiende que es un proceso más literario que otra cosa. Es decir, todo el mundo pensaba que las elecciones de 2004 la iba a ganar el Partido Popular y que por lo tanto se trata de un elemento más de crítica y de afirmación que de propuesta concreta de algo que va a pasar. El Partido Popular no ganó las elecciones del 2004 y comienza el proceso que estamos comentando. Proceso que comienza incorporando buenas partes de estas razones técnicas conocidas, que han sido en muy buena medida abordadas por los 6 estatutos de autonomía que se han reformado en esta etapa. En estos 6 nuevos estatutos hay algunas semejanzas, pero hay muy notables diferencias, tanto en la legitimación de la autonomía como en las competencias asumidas y en el modo de definirlas, como en otras cuestiones entre las que destaca la previsión de relaciones de bilateralidad con el Estado. Hay diferencias, en definitiva, porque hay distintos porqués a la reforma. ¿Cuáles son las reformas que se han planteado? Punto segundo, ¿qué reformas? Los nuevos estatutos, como he dicho, responden a diferentes modos de entender la autonomía y parecen implicar la opción por un modelo asimétrico. De asimetría hablaré más tarde y ahora me voy a centrar brevemente en el comentario de algunas de las cuestiones que recoge el Estatuto de Cataluña, que por ahora constituye el techo de la autonomía definida estatutariamente. Y si tiene algún sentido este comentario, también vuelve a ser tiene un sentido temporalmente muy limitado, porque esperamos que por fin pronto el Tribunal Constitucional defina estas cuestiones, con lo cual las valoraciones sobre la constitucionalidad dejen de tener sentido. La primera cuestión que comento tiene que ver con la búsqueda de una legitimación estatutaria de una autonomía diferente, no solo en el Estatuto de Cataluña, sino en todos los demás, aunque en el Estatuto de Cataluña más, utilizando determinados títulos que permitirían justificar las diferencias y eventualmente ampliar estas diferencias. Se trata de un terreno en que se utiliza con alguna profusión la definición de términos como nación, nacionalidad, nacionalidad histórica o variaciones semejantes, o se alegan títulos para la diferencia como la titularidad de derechos históricos, deduciendo o no de estos títulos la asunción de determinadas competencias. Se trata de invocaciones cuyo valor jurídico no es significativo, pero cito a José Tudela, que cree que alguna significación tiene. Dice José Tudela: la pregunta crucial es si se van a limitar sus efectos a la literalidad de los textos estatutarios o si por el contrario van a servir, como ha sucedido con la disposición adicional primera y sus correlativas disposiciones estatutarias, para legitimar dosis de autogobierno extraestatutarias. Se está refiriendo evidentemente al País Vasco. La cuestión tiene más aspectos políticos que jurídicos, y es la política la que, llegado el momento, puede echar mano de las definiciones estatutarias sin aparente valor jurídico para solucionar cuestiones que se planteen singularmente en Cataluña o en el País Vasco. Hay otros elementos de asimetría recogidos en el Estatuto de Cataluña, y cito únicamente, por lo que tiene que ver con títulos, la definición, digamos, de la soberanía, digamos aquí entre comillas, o entre la que realiza el 2.4, que proclama que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con lo establecido en el presente estatuto. Esta afirmación, en primer lugar, de la fuente del pueblo de Cataluña, también añadiría un elemento distinto incluso a los estatutos de Andalucía y de Aragón, que utilizan fórmulas semejantes, y distinto a todos los demás. Bien, dejo de lado la mención de otras cuestiones cuya constitucionalidad se ha discutido y me limito a comentar el procedimiento que sigue el Estatuto catalán para intentar limitar los eventuales excesos del Estado a la hora de definir la legislación básica, instrumento que es el detalle en la regulación de las competencias de la comunidad en materias que el Estado dispone de capacidad de regulación de las bases. Bien, aquí, a mi modo de ver, hay dos tipos de problemas relacionados con esto. Uno, bien, no debería de citarlo porque realmente el tribunal lo resolverá. Tiene que ver con el argumento o con la crítica reiterada de hasta qué punto el Estatut en esto actúa como una loapa invertida, hasta qué punto está haciendo una interpretación de la Constitución que cierre. Hombre, tendería a pensar con Rodríguez Bereijo
y no solo con Rodríguez Vereijo, que las bases o que lo básico constituyen garantías de la unidad del Estado y, por tanto, al reservar al Estado la competencia normativa sobre las bases, la Constitución ha querido que tengan una regulación normativa uniforme y de vigencia en toda la nación. Con lo cual, como ha declarado el Tribunal Constitucional, se asegura en aras de los intereses generales superiores un común denominador normativo a partir del cual cada comunidad podrá establecer las peculiaridades que le convengan. Bien, a estas alturas del proceso, subrayar esto vuelve a ser melancolía. El Tribunal lo dirá y dirá hasta qué punto, qué son competencias básicas, cuál es la capacidad de los estatutos para restringirla. Pero, sea cual sea la decisión del Tribunal, creo que este procedimiento de definición competencial puede plantear consecuencias negativas. Y puede plantear consecuencias negativas en la medida en que abre la posibilidad de que puedan ser distintas las competencias de las comunidades en distintas materias, lo cual obligaría al Estado a dictar una legislación básica diferente para los distintos casos, con lo cual podría volverse a una situación que fue criticada hasta la homogeneización competencial de los años 90. Es verdad, esta situación podría obviarse si el legislador estatal considerara como básico aquello que fuera compatible con la definición de detalle recogida en el estatuto que incorporara los máximos de competencia en cada materia. Pero obviamente esta solución implica definir el modelo desde un estatuto de autonomía. Bien, los mismos problemas, hasta qué punto, qué nivel de generalización existe, plantean dos fórmulas incorporadas al Estatuto de Cataluña. La primera es la de acoger competencias cuyos contenidos se hacen depender del legislador estatal, que queda de esta manera, digamos, presionado para aprobar una regulación que hubiera debido depender de su sola voluntad. Es el caso de la financiación y particularmente de la regulación de las competencias en materia de justicia. Es verdad, es obvio que no existe obligación jurídica para seguir las indicaciones del Estatut, y parece probable que después de las sentencias del Tribunal Constitucional que han avalado la constitucionalidad del Estatuto de Valencia, se repita la distinción entre validez y eficacia y se consideren válidas pero ineficaces estas disposiciones. Bien, personalmente es una solución que no me parece buena, ni en el caso de Valencia ni aquí, pero lo que importa no es esto. En el caso que el legislador estatal siguiera las indicaciones del Estatuto, se replantean las preguntas anteriores. ¿Los criterios de financiación o la organización de la justicia se seguirían también en todas las comunidades autónomas o habría que ir en cada caso a lo que señalan los estatutos? ¿Es generalizable en estas materias la regulación catalana? ¿Es bueno que se introduzcan sistemas diferentes? Y para empezar a acabar con Cataluña, las mismas preguntas se plantean con la regulación de las relaciones bilaterales entre Cataluña y el Estado, que son importantes porque llegan a significativos niveles de detalle, particularmente en el artículo 182, que prevé la designación de representantes en los organismos económicos y sociales. Es verdad que siempre en los términos establecidos en la legislación aplicable. Entiendo que más problemas puede plantear las funciones atribuidas a la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, lugar ordinario de relación para cuestiones importantes pero imprecisas, que nuevamente plantean el problema de su deseable o su posible generalización. Al final el problema está aquello que tenga importancia singular para Cataluña. Es difícil que lo que tenga importancia singular para Cataluña no tenga importancia también para las demás. La negociación, bien. La entidad de las transformaciones que incorpora el Estatuto de Cataluña, por lo tanto, afecta directa o indirectamente a los demás estatutos y, en definitiva, al conjunto del sistema. Y ello lleva a la pregunta de si nos encontramos ante una reforma estatutaria o con una modificación de la Constitución territorial del Estado. Y esta es la tercera pregunta. ¿Reforma de qué? Bien, en el caso alemán la pregunta retórica: se está reformando la Constitución, se está reformando la Constitución a través de unos consensos exigidos por la reforma constitucional en Alemania, y se reforma la Constitución, que es una Constitución federal, en una estructura federal en que todas las partes crean el todo. Y este hecho de la participación de las partes en el todo lleva a Francisco Sosa, como observación para estos pagos hispanos, en la introducción que se acaba de citar a
a decir, en Alemania a ningún land se le ocurriría actuar por su cuenta en temas delicados como esos que afectan al conjunto. Ello se debe a que el sistema federal, el alemán y cualquier otro riguroso, existen mecanismos de gran precisión y uno de ellos, el más elemental acaso pero el de mayor fuerza, es que las partes crean el todo. Si esta premisa falla, la clave auténtica de la imprescindible integración, el edificio entero se vendría abajo. Bien, en España el caso es distinto. En España la Constitución se limita a una muy genérica definición del sistema autonómico, completada en parte por los estatutos de autonomía y perfilada por el Tribunal Constitucional. Esta labor de los estatutos de autonomía ha llevado al profesor Balaguer a hablar de fragmentación del poder constituyente, dado que se atribuye a diversos poderes estatuyentes la capacidad de determinar el alcance de las propias competencias y, correlativamente, las del Estado. Bien, el problema es el límite de la actividad constituyente de estos poderes estatuyentes. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los estatutos? Cuando las reformas de los estatutos suponen no cambio en el modelo, sino cambios de modelo. Obviamente, la respuesta a esta pregunta va a depender de lo que entendamos como modelo autonómico. Y en función de lo que entienden los distintos autores como modelo autonómico, las respuestas obviamente han sido distintas. Estamos hablando de modelo autonómico. Estamos hablando de modelo autonómico porque yo creo que todos pensamos que hay modelo autonómico más o menos abierto, hay modelo autonómico y recuerda Cruz Villalón, a pesar de la cualidad mutante, dice, de nuestro modelo de Estado, ello no ha impedido que el impulso fundacional de los años 79-83 abocase en la plasmación de una determinada estructura territorial del Estado. Bien, ¿cuál es este modelo? Cito en primer lugar a una interpretación interesante, razonada y sólida del profesor Albertín, que para él el paradigma autonómico español descansa básicamente en tres elementos: el elemento dispositivo, la función constitucional de los estatutos y la diversidad potencial de las comunidades autónomas. La reforma española, dice, nace para hacer frente a la erosión y la limitación de la capacidad de actuación de las comunidades, o al menos para la frustración de las expectativas legítimas que había despertado la atribución de poderes operada por sus estatutos, y a la inexistencia de cauces de articulación entre Estado y comunidades autónomas. Ante la imposibilidad política, que no técnica, de reformar la Constitución y de proceder a una relectura de la misma, se ha iniciado el actual proceso de reformas estatutarias. Situado en esta vía, el actual proceso ha jugado el papel que la Constitución otorga a los estatutos de autonomía. En resumidas cuentas, no hay reforma del modelo, actúa el modelo que permite a los estatutos cambiar el modelo. Bien, la postura es más frecuente, citaría también al profesor Tornos Mas, que sigue un poco en esta línea, es más frecuente la postura de quienes entienden que la redefinición del orden constitucional de competencias de los estatutos no solo supone una mutación constitucional, sino también supone una degradación de la Constitución y una pérdida de la posición supraordinada de la Constitución con respecto a los estatutos de autonomía. De aquí se derivan consecuencias, y entre ellas cito únicamente la referida por el profesor Cruz Villalón, que se refiere a las consecuencias derivadas de la importante masa textual del Estatuto catalán, y habría que decir también del Estatuto andaluz. Dice que el profesor Cruz: hasta ahora está arriesgado en nuestra cultura constitucional que los estatutos se respetan, es decir, que los estatutos se interpretan, pero que no se declaran inconstitucionales mientras materialmente sea posible. Y añade: esta pretensión de constitucionalidad más o menos a priorística va a ser difícil, si no imposible, de mantener cuando el estatuto abandone su aspecto de texto contenido para aparecer como una especie de memorial de agravios. La esencialidad propia del texto constitucional estatutario, como el de la Constitución, se abandona para generar una especie de codificación e incluso reglamento de fondo de poder autonómico. Algo parecido dice el profesor Barnés Vázquez, que dejo de citar. Cuarta pregunta: ¿grandes reformas o pequeños pasos? Bien, en Alemania se ha comentado
se ha hecho una reforma relativamente contenida cuyas consecuencias de alguna manera están abiertas. Siguen pendientes cuestiones como la financiación y siguen pendientes cuestiones como cuáles van a ser los efectos de esta legislación divergente. Hasta qué punto se va a consolidar una autonomía diferente, hasta qué punto va a primar una lógica cooperativa que parecía que era la tesis que formulaba quien me ha precedido en el uso de la palabra. Si hay indefinición, por lo tanto, en Alemania es una indefinición, digamos, relativa, la indefinición en España es plena. Indefinición que nace, en primer lugar, desde luego, de la resolución de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Tribunal Constitucional. Y no me puedo reprimir de mencionar a quizá la víctima colateral más importante de este proceso, que ha sido el propio Tribunal Constitucional, que espero que por la sensatez de sus miembros, algunos de los cuales para mí la tienen más que demostrada, consiga recuperar su capacidad de funcionar como órgano colegiado y de resolver problemas jurídicos aplicando el derecho, el sentido común y la razón. Bien, la segunda de las fuentes de imprecisión o indefinición son el alcance que vayan a tener algunas innovaciones introducidas en el caso alemán, en el Estatuto catalán, perdón. Me estoy refiriendo a los problemas de la detallada definición de competencias que he dicho y hasta qué punto hasta qué punto y cómo, o si la legislación básica del Estado va a respetar estas bases. Hasta hace poco tiempo se daban aparentemente como válidas dos afirmaciones que hoy no están tan claras. La primera, la dificultad, si no imposibilidad, de incrementar las competencias autonómicas sin aumentar el riesgo de crear un Estado residual. Y la segunda, el carácter irreversible de la tendencia en los últimos años a la igualación de techos competenciales y homogeneización política de los distintos territorios. Hoy esto realmente está abierto. Hoy está abierto, pero es verdad también que esta apertura, que inicialmente parece apostar por la asimetría con la aprobación del Estatuto de Cataluña, luego sigue con una asimetría mantenida por Andalucía y venía precedida por la cláusula Camps. En definitiva, va a repetirse el proceso anterior y los estatutos del 151 van a funcionar como techo de los demás. Pues no sé. Es previsible que entiendo que una salida que me parecería la más lógica, pero vaya usted a saber, sería que funcionara el Estatuto de Cataluña como techo para la definición de lo básico, pero obviamente manteniendo la capacidad de las Cortes de definir qué es lo básico. En definitiva, manteniendo la capacidad de las Cortes de negar la posibilidad de básicas a algunas de las cuestiones. Es muy probable que la sentencia que esperamos todos del Estatuto de Cataluña mantenga la distinción entre validez y eficacia, pero muy posiblemente habrá momentos en que la profecía, digamos, de Pedro Cruz se tenga que concretar. El ámbito previsible de una eventual asimetría sería el de la bilateralidad y, en definitiva, la capacidad reconocida de algunas comunidades autónomas de negociar o buscar consensos bilateralmente con el Estado. Quiero decir, creo que el de la bilateral y no el de las competencias, va a ser el terreno de la asimetría. Está claro que el reconocimiento de bilateralidad implica permitir indefinidamente abierto el proceso del negociador en diversas cuestiones de significación variable. Si esto se pone en marcha, volverá a ponerse en marcha con el argumento de la voluntad de integrar a los nacionalismos o del reconocimiento de la personalidad nacional de algunos territorios. Y las voces que empiezan a oírse en el País Vasco ya empiezan a hablar de generosidad y de reconocimiento, lo cual augura la búsqueda de algún impreciso punto intermedio entre el Estatuto de Cataluña y la propuesta de Estatuto de la Comunidad de Euskadi, del Plan Ibarretxe, en los próximos meses. Cito para acabar esta epígrafe a Roberto Blanco y a su magnífico libro Nacionalidades históricas y regiones sin historia, para poner de manifiesto las escasas posibilidades de conseguir aquellos fines de integración con estos medios de reconocimiento. Conclusión.
La situación descrita debería de afrontarse, y debería de afrontarse para que competencias, bilateralidad, homogeneidad y diferencia se definan desde los estatutos. Para abordar la solución entiendo que es necesario un acuerdo que defina las líneas generales del modelo. Acuerdo que hubiera debido seguir el de los pactos autonómicos. Yo creo que en este momento reconstruir unos pactos autonómicos es imposible. Y acuerdo que la lógica nos lleva a una reforma constitucional. Sea por la vía de los acuerdos, sea por la vía de la reforma constitucional, hay un problema. Y es el problema de los partidos nacionalistas, y particularmente el Partido Nacionalista Vasco, que ya se excluyó del consenso constitucional. Obviamente sería bueno que estos partidos firmaran o formaran parte de este pacto, pero entiendo que no puede subordinarse el pacto constitucional a la firma de los nacionalistas. Y vuelvo a citar a Francisco Sosa en su prólogo a la trampa del consenso. El consenso se tiene que realizar entre partidos para conseguir mayorías requeridas por los reglamentos de las cámaras y han de realizarse sin menoscabo de la capacidad de decisión de los órganos democráticamente legitimados. Hay que buscar acuerdos sobre las cuestiones básicas de constitución de la sociedad, pero no tiene por qué integrarse a todos, particularmente si lo que se pretende es integrar el consenso con los sectores interesados. El consenso con los sectores interesados es imposible. No se puede solucionar el problema del botellón negociando con los bareros. Entre otras cosas porque hay algunos interesados que siempre intentan mantener el desacuerdo para conseguir cuestiones concretas. Es necesario un acuerdo lo más ampliamente posible. Acabo. Sería conveniente que se plasmara en una reforma constitucional, en primer lugar, para definir las competencias, en lo que debería seguirse la propuesta de informe del Consejo de Estado y limitarse a definir las competencias del Estado, dejando las demás a las comunidades. Y, en segundo lugar, para definir los niveles de asimetría que se consideren oportunos. La propuesta del Consejo del Estado, que me parece valiente, importante y clara, supone en definitiva asumir un modelo federal de reparto de competencias. Y parece razonable asumir este camino en un momento en que parece que el modelo autonómico se ha agotado. Y esto supondría, como ha señalado Pedro Cruz, que se reconstruyera federalmente el Estado, es decir, que participaran las comunidades en el Pacto Federal, lo cual quiere decir que la definición de las competencias y sobre todo la definición de las asimetrías se realizaran en una Constitución en la que participaran también las comunidades. En resumen, y como final, se trata de culminar la gran reforma que entiendo que se ha hecho necesaria después de haberse andado unos pequeños pasos que no han sido tan pequeños. Gracias. Muchas gracias.